Los matones se metieron con la chica tímida. Enorme error. 7 días después, la estaban implorando piedad. Penélope Álvarez, de 17 años, había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Apenas alcanzando el 1,60 m, complexión delgada, pelo castaño rojizo que le llegaba a los hombros, siempre recogido en una trenza sencilla, y ropa cuidadosamente comprada en tiendas de segunda mano para no llamar la atención, se deslizaba por los pasillos del Instituto Robledal como una sombra. Su familia se había instalado en este tranquilo pueblo de León hacía 4 meses, cuando su madre aceptó un trabajo en el hospital local, y Penélope se había propuesto desaparecer entre la multitud hasta el final del curso escolar. Lo que sus nuevos compañeros no sabían era que Penélope había dedicado los últimos 9 años a estudiar judo y taekwondo en el dojo de su tía en Barcelona. Había ganado 4 títulos autonómicos en su categoría y había luchado con oponentes que la doblaban en tamaño desde los 10 años. Su tía, una ex luchadora de MMA retirada, le había enseñado que el verdadero poder reside en el autocontrol y la concentración, no en buscarse problemas. Cuando su familia se mudó a León, sus padres le suplicaron que dejara esa vida atrás y se concentrara en ser una adolescente normal. «Por favor, cariño», le había rogado su padre, con los ojos llenos de preocupación. «Hemos visto lo que esa vida puede hacerle a la gente. Las lesiones de tu tía, la brutalidad. Simplemente queremos que disfrutes de una vida tranquila aquí. ¿Puedes prometernos que intentarás ser una chica normal por una vez?» Penélope había aceptado, en parte porque estaba cansada de ser conocida solo como la luchadora, y en parte porque sinceramente quería experimentar lo que se sentía al vivir una vida adolescente cotidiana. Guardó su uniforme, dejó de hablar de entrenamiento y juró mantener sus habilidades completamente ocultas. Los problemas comenzaron durante su 3ª semana en el Instituto Robledal. El instituto era un típico entorno rural. Edificios grises de piedra, céspedes bien cuidados y esa extraña mezcla de grupos que parece existir en todas partes. Penélope rápidamente descifró la jerarquía social. Los modernos que controlaban el comedor, los deportistas estrella que dominaban el gimnasio, los cerebritos que monopolizaban la biblioteca y todos los demás que simplemente intentaban sobrevivir al día. Tristemente, también identificó a los acosadores. Cayetano Jiménez era el tipo de chico que había alcanzado su punto máximo demasiado pronto y estaba desesperadamente tratando de aferrarse a ese momento el mayor tiempo posible. Con 19 años, era un repetidor que debería haber terminado el año pasado, pero le habían hecho repetir por suspender. Tenía el físico de un jugador de rugby, con la clase de actitud arrogante que proviene de nunca haber sido desafiado. Sus 2 secuaces constantes eran igual de malos. Ricardo «Richie» Díaz, un chico flaco con demasiada energía que se reía demasiado de los chistes de Cayetano, y Norberto «Nono» Torres, un chico corpulento que parecía existir solo para hacer que Cayetano se sintiera superior. Su primer encuentro ocurrió un miércoles durante la hora de tutoría. Penélope estaba sentada sola en un pupitre en la parte de atrás, dibujando tranquilamente en una libreta y escuchando música, cuando la sombra de Cayetano cayó sobre su papel. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo Cayetano, dejándose caer en el asiento a su lado sin preguntar. Richie y Nono estaban de pie detrás de él como guardias. «Tú eres la chica nueva, ¿verdad? ¿La que viene de Cataluña?» Penélope levantó la vista de su dibujo, reconociendo instantáneamente la mirada cruel en los ojos de Cayetano. La había visto incontables veces antes, la mirada de alguien que había encontrado lo que creía que era un objetivo fácil. «Soy Penélope», dijo suavemente, cerrando su libreta. «Y sí, soy de Barcelona». «Barcelona», repitió Richie en tono burlón. «Qué sofisticado.
Apuesto a que te crees mejor que nosotros, los paletos, ¿eh? No pienso eso en absoluto, respondió Penélope con voz uniforme. Solo estoy intentando dibujar. Cayetano se inclinó más cerca, su sonrisa volviéndose desagradable. Sabes, chica nueva, aquí en Robledal hay una especie de regla no escrita. Los alumnos nuevos tienen que mostrar un poco de respeto a los que llevamos más tiempo aquí. Así son las cosas. Penélope sintió el familiar nudo en el estómago que siempre aparecía antes de una pelea. Cada lección que su tía le había inculcado le gritaba que mostrara dominio inmediatamente, que les demostrara a estos chicos que no era alguien con quien meterse. Pero le había hecho una promesa a sus padres y, lo que es más importante, realmente quería probar un enfoque diferente. No estoy buscando problemas, dijo, empezando a recoger sus cosas. Simplemente me sentaré en otro sitio. Oh, pero aún no hemos terminado de hablar, dijo Nono, poniendo su mano en su brazo mientras ella intentaba levantarse. Verás, ese respeto que mencioné no se trata solo de actitud. Hay un pequeño, llamémoslo impuesto de bienvenida, 15 euros a la semana, y nos aseguramos de que nadie te moleste. La exigencia era tan ridícula que Penélope casi se ríe. Estos chicos no tenían ni idea de a quién estaban intentando asustar. Podría haberlos tenido a los tres en el suelo e incapaces de moverse en menos de 30 segundos. En cambio, retiró suavemente la mano de Nono de su brazo y se levantó. Necesito pensarlo, dijo, lo cual era un código para absolutamente no, pero dicho de una manera que podría darle algo de tiempo. Claro, claro, dijo Cayetano, su sonrisa ensanchándose. Tómate tu tiempo, pero no te tomes demasiado tiempo. Hablaremos de nuevo mañana. Esa noche, Penélope yacía en la cama mirando al techo, con la mente a mil. Podría manejar a estos chicos fácilmente, pero eso significaría revelar su verdadera identidad, y no estaba lista para renunciar a su experimento de vida adolescente normal todavía. Tal vez podría encontrar otra manera de lidiar con la situación. Al día siguiente tenía su respuesta preparada cuando Cayetano y sus amigos la rodearon de nuevo cerca del gimnasio. No voy a pagaros nada, dijo con calma. No estoy molestando a nadie y agradecería que me dejarais en paz. El cambio en la cara de Cayetano fue instantáneo. La falsa amabilidad desapareció, reemplazada por algo frío y cruel. ¡Qué decepción, catalana!, dijo. Tenía muchas esperanzas de que pudiéramos ser amigos, pero si quieres hacer esto por las malas, a mí también me parece bien. Lo que siguió fue una campaña de acoso constante que habría destrozado a la mayoría de la gente. Cayetano y sus amigos parecieron tomar el silencioso rechazo de Penélope como un insulto personal, e hicieron de su misión hacer que su vida en el Instituto Robledal fuera lo más miserable posible. Empezó poco a poco. La rozaban accidentalmente en los pasillos con la fuerza suficiente para tirar sus libros de sus manos. Se sentaban detrás de ella en las clases y susurraban comentarios maliciosos lo suficientemente alto para que ella los escuchara, pero no lo suficientemente alto para que los profesores se dieran cuenta. La tropezaban mientras pasaba, haciéndola caer al suelo. En el comedor intensificaron sus tácticas. Richie pasaba por su mesa y accidentalmente derramaba su leche sobre ella, empapando su comida y sus deberes. Nono se sentaba cerca y hacía comentarios en voz alta sobre chicas raras y solitarias que se creen demasiado buenas para todos. Cayetano lo orquestaba todo con la habilidad de alguien que llevaba años acosando a la gente, siempre asegurándose de que no hubiera profesores cerca para ver lo peor. La gota que colmó el vaso llegó un viernes por la tarde.
Penélope caminaba hacia la parada del autobús después de la escuela, deseando que llegara el fin de semana y esperando que tal vez los chicos perdieran interés en ella durante el descanso de 2 días. Estaba buscando en su bolso los auriculares cuando oyó pasos detrás de ella. Catalana! Se giró para ver a Cayetano, Richie y Nono acercándose, junto con otros 2 chicos que no conocía. La zona del autobús estaba casi vacía, con solo unos pocos estudiantes esperando y ningún profesor a la vista. «Necesitamos tener una charla», dijo Cayetano, su voz adquiriendo un nuevo tono que hizo que las señales de peligro de Penélope se activaran. «Nos has estado faltando al respeto durante semanas. Y está empezando a ser vergonzoso. La gente va a pensar que somos unos blandos si dejamos que una niñita de ciudad nos pisotee». «No he pisoteado a nadie», dijo Penélope, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Solo he estado intentando ocuparme de mis asuntos». «Ese es el problema», dijo Richie, acercándose más. «Tus asuntos son nuestros asuntos ahora. Verás, cuando alguien se muda a nuestro pueblo, va a nuestro instituto y luego actúa como si fuera demasiado bueno para seguir nuestras reglas. Eso se convierte en nuestro problema». Uno de los chicos que no conocía, un chico bajo con la cabeza rapada, habló. «Tal vez necesite una lección de respeto». La mente de Penélope estaba trabajando rápido, evaluando la situación. 5 contra 1. Sin testigos, sin forma de pedir ayuda. Si esto fuera un ejercicio de entrenamiento, su tía le habría dicho que lo terminara inmediatamente. Eliminar primero al líder, luego abrirse camino entre los demás antes de que pudieran coordinar un ataque. Pero esto no era entrenamiento, esto era la vida real, y ella todavía estaba intentando ser la chica normal que sus padres querían que fuera. «Mirad», dijo dando un paso atrás hacia la parada del autobús. «No quiero problemas. Tal vez podamos encontrar una solución». La sonrisa de Cayetano era cruel. «Oh, ahora quieres encontrar una solución. Demasiado tarde para eso, Catalana. Tuviste tu oportunidad de hacer esto por las buenas». Asintió a los demás y empezaron a dispersarse, formando un círculo alrededor de ella. Penélope sintió que su entrenamiento se activaba automáticamente. Observó la postura de cada chico, su posicionamiento, sus posibles armas. Richie tenía los puños cerrados, listo para atacar. Nono estaba cambiando su peso, probablemente preparándose para cargar. Los 2 desconocidos estaban inquietos, probablemente no acostumbrados a este tipo de confrontación. «Esto es lo que va a pasar», continuó Cayetano, sacando su móvil. «Nos vamos a divertir un poco contigo, y lo voy a grabar. Entonces, a menos que quieras que este vídeo aparezca en todas las redes sociales del instituto, vas a empezar a mostrarnos el respeto que merecemos, empezando con 60 euros a la semana». La mención de la grabación hizo que el estómago de Penélope se encogiera. Había visto lo que les pasaba a los chicos que se convertían en el blanco de vídeos vergonzosos. Cómo los seguía para siempre, arruinaba su reputación. A veces incluso los llevaba a hacerse daño a sí mismos. La idea de que sus padres la vieran humillada de esa manera era más aterradora que cualquier amenaza física, pero aún así intentó una vez más calmar las cosas. «Por favor», dijo, odiando lo pequeña que sonaba su voz. «Os pagaré, solo no aquí, no así». «Demasiado tarde», dijo Cayetano levantando su móvil. «El tiempo de hablar ha terminado. Chicos, ayudad a nuestra nueva amiga a entender su lugar». Nono se movió primero, alcanzando su mochila. En ese momento, mientras sus manos agarraban su bolso y el móvil de Cayetano empezaba a grabar, algo dentro de Penélope se rompió. Todas las semanas de acoso, toda la humillación, todo el miedo y la frustración que había estado tragando salieron a la superficie. Pero más que eso, se dio cuenta de que su experimento de ser normal había fracasado.
Estos chicos nunca la dejarían en paz. Nunca la verían como algo más que una víctima para ser utilizada. Había intentado ser la persona que sus padres querían que fuera, pero a veces el mundo no te deja elegir quién eres. «Suelta mi bolso», dijo, su voz cambiando por completo. Desapareció el tono tranquilo e inseguro que había estado usando durante meses. Esta voz era fuerte, segura y absolutamente valiente. Nono se rió y apretó su agarre. «¿O qué, niñita? ¿Vas a correr a casa con mamá?» Lo que pasó después destrozó la idea que todos tenían de quién era realmente Penélope Álvarez. En un movimiento rápido, Penélope agarró la muñeca de Nono con ambas manos, se hizo a un lado y usó su propio peso para lanzarlo por encima de su hombro. Aterrizó en el asfalto con fuerza, el aire saliendo de sus pulmones con un fuerte golpe. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se había girado hacia Richie, que estaba buscando algo en su bolsillo. Su pie izquierdo salió disparado en una patada lateral perfecta, golpeándolo en el estómago. Richie se dobló, jadeando por aire, y Penélope inmediatamente siguió con un codazo en su cabeza. El sonido de él golpeando el suelo fue fuerte en la tranquila tarde. Los dos chicos desconocidos se miraron en estado de shock e inmediatamente empezaron a retroceder. «Nos vamos de aquí, tío», dijo uno de ellos, y ambos se giraron y corrieron. Cayetano se quedó congelado, su móvil todavía grabando, su boca abierta con incredulidad. En menos de 15 segundos, su apoyo había sido eliminado o había huido, y la chica tranquila de Barcelona estaba de pie sobre dos de sus amigos como una estrella de cine de acción. «¿Qué narices?», logró tartamudear. Penélope se giró hacia él y Cayetano vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Esta no era la chica asustada y tranquila que había estado atormentando durante semanas. Esta era alguien completamente diferente, alguien peligroso. 9 años, dijo, su voz extrañamente tranquila. 9 años de judo y taekwondo, 4 veces campeona autonómica en Cataluña. He estado conteniéndome durante meses porque quería intentar ser normal, pero no me habéis dejado. La respuesta de lucha o huida de Cayetano finalmente se activó, pero eligió mal. En lugar de correr, cargó hacia ella, pensando que su tamaño sería suficiente para dominarla. Penélope esquivó fácilmente su torpe carga, agarró su brazo extendido y usó una simple llave de brazo para hacerlo caer al suelo. Antes de que pudiera levantarse, ella lo había inmovilizado y bloqueado en una estrangulación triangular, sus piernas posicionadas perfectamente alrededor de su cuello. «Podría dejarte inconsciente ahora mismo», le susurró al oído mientras él luchaba débilmente contra su agarre. «Podría dejarte aquí en el asfalto. ¿Es eso lo que quieres?» Las luchas de Cayetano se volvieron más desesperadas al darse cuenta de que no podía liberarse. Su visión estaba empezando a nublarse y el pánico se estaba apoderando de él. «Por favor», dijo entrecortadamente. «No puedo, no puedo». Penélope mantuvo la estrangulación durante unos segundos más, dejando que Cayetano sintiera lo indefenso que era, y luego lo liberó. Se derrumbó hacia adelante, tosiendo y jadeando por aire. «Así es como va a funcionar esto», dijo Penélope, de pie sobre los 3 chicos. Nono todavía estaba intentando recuperar el aliento, Richie se estaba sujetando la cabeza y gimiendo, y Cayetano se estaba agarrando la garganta. «Me vais a dejar en paz. Vais a dejar en paz a todos los demás también. No más quitar dinero, no más acoso, no más intimidación». Estás loca», jadeó Cayetano. «No», respondió Penélope con calma. «Estoy entrenada. Hay una diferencia. Sé exactamente cuánta fuerza usar y cuándo parar. Pero si tú o tus amigos me molestáis alguna vez más, o si os veo metiéndoos con alguien más, no seré tan amable la próxima vez». Recogió el móvil de Cayetano, que había estado grabando todo, y borró el vídeo. Luego dejó caer el móvil al suelo junto a él. «Oh, ¿y Cayetano?», dijo mientras caminaba hacia la parada del autobús.
Si estás pensando en intentar vengarte o contarle a la gente alguna historia inventada sobre lo que pasó aquí, recuerda que sé dónde vives, dónde trabajas y dónde sales. Os he estado observando durante semanas. No me pongas a prueba. El viaje en autobús a casa fue confuso. Las manos de Penélope temblaban ligeramente por la adrenalina, pero sentía algo que no había sentido en meses. Alivio. El estrés constante que había estado cargando, el miedo que la había estado siguiendo por los pasillos del Instituto Robledal, finalmente había desaparecido. Cuando llegó a casa, sus padres supieron instantáneamente que algo había cambiado. Había una confianza en su postura, una calma en sus ojos que no habían visto desde que se habían mudado a León. «¿Qué tal el instituto hoy, cariño?», preguntó su madre suavemente. «Mejor», dijo Penélope con una pequeña sonrisa. «Mucho mejor». Ese fin de semana desempaquetó su uniforme por primera vez desde la mudanza. El lunes por la mañana entró en el Instituto Robledal con la cabeza bien alta, vistiendo ropa que le quedaba bien en lugar de la ropa holgada y sin forma en la que se había estado escondiendo. El cambio en el ambiente del instituto fue instantáneo y dramático. La noticia de lo que había pasado en la parada del autobús se había extendido durante el fin de semana, creciendo en la narración hasta que supuestamente Penélope se había enfrentado a todo el equipo de fútbol ella sola. La verdad era lo suficientemente impresionante, pero los chismes del instituto tenían una manera de cobrar vida propia. Cayetano, Richie y Nono no se dejaron ver por ningún lado durante los primeros días de la semana. Cuando finalmente regresaron, eran personas diferentes. La arrogancia de Cayetano había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa que lo hacía saltar ante los ruidos fuertes. Richie llevaba un vendaje en la cabeza y evitaba mirar a nadie. Nono caminaba con cuidado, todavía sintiendo los efectos de su encuentro con el asfalto, pero el mayor cambio fue en cómo trataban a los demás estudiantes. El acoso casual, que había sido su sello distintivo, había desaparecido. Cuando veían a estudiantes más jóvenes siendo acosados por otros, en realidad intervenían para detenerlo. Se corrió la voz de que Cayetano Jiménez se había convertido en una especie de defensor contra el acoso, aunque nadie podía entender por qué. La verdad era más simple. Tenían miedo de Penélope y de lo que podría hacer si la vieran volviendo a sus viejas costumbres. Por su parte, Penélope se encontró en una posición inusual. Los estudiantes que nunca le habían hablado antes, de repente, estaban ansiosos por ser sus amigos. Los profesores que apenas habían notado su existencia ahora se esforzaban por incluirla en las discusiones de clase. Los modernos estaban intentando que se uniera a sus grupos. Pero quizás el cambio más significativo provino de los estudiantes que habían sido víctimas ellos mismos. Un tímido estudiante de primero llamado Timoteo se acercó a ella después de la escuela un día, con los ojos muy abiertos con asombro y gratitud. «Escuché lo que le hiciste a Cayetano Jiménez», dijo nerviosamente. «Solo quería decirte gracias. Me ha estado quitando el dinero del almuerzo desde el comienzo del año, pero se detuvo después de la semana pasada». Conversaciones similares ocurrieron a lo largo de la semana. Chica tras chica, chico tras chico, acercándose para agradecerle por terminar con su tormento. Penélope se dio cuenta de que Cayetano y sus amigos habían estado asustando a muchos más estudiantes de lo que ella había sabido, y sus acciones los habían liberado a todos. 3 semanas después del incidente de la parada del autobús, Cayetano Jiménez hizo algo que nadie en el Instituto Robledal había esperado. Se disculpó. Sucedió durante el almuerzo, frente a todo el comedor. Cayetano se acercó a la mesa de Penélope, donde ahora estaba sentada con un grupo de amigos que había hecho desde que salió de su caparazón,
y se aclaró la garganta nerviosamente. «Penélope», dijo, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa. «Quería disculparme por cómo te traté. Lo que hice estuvo mal, y lo siento». El comedor estaba completamente en silencio. Los estudiantes en las mesas cercanas habían dejado de comer para observar la vista inaudita de Cayetano Jiménez, el exmatón del instituto, disculpándose con la chica tranquila de Barcelona. «Acepto tus disculpas», dijo Penélope con calma. «Pero no deberías disculparte solo conmigo. Deberías disculparte con todos a los que has lastimado». Cayetano asintió, su cara roja de vergüenza y humillación. «Tienes razón. Yo he estado pensando mucho sobre el tipo de persona que era, y no me gusta lo que veo. Voy a intentar ser mejor». Durante las semanas siguientes, Cayetano cumplió su palabra. Se unió al programa de asesoramiento entre compañeros, comenzó a ayudar a los estudiantes más jóvenes y se convirtió en un defensor de las campañas contra el acoso. Richie y Nono siguieron su ejemplo, y en un mes, el trío que una vez había aterrorizado al Instituto Robledal se había convertido en improbable defensor del desamparado. En cuanto a Penélope, encontró el equilibrio que había estado buscando. No era la chica invisible que había intentado ser, pero tampoco se definía solo por sus habilidades de lucha. Se unió al club de artes marciales del instituto. Comenzó a dar clases de defensa personal para los estudiantes interesados y se convirtió en una voz para aquellos que no podían hablar por sí mismos. Sus padres inicialmente se preocuparon cuando descubrieron lo que había pasado, pero llegaron a comprender que su hija había encontrado una manera de usar su fuerza de manera responsable. No estaba buscando peleas, pero ya no tenía miedo de defenderse a sí misma o a los demás cuando lo necesitaba. El día de la graduación, mientras Penélope caminaba por el escenario para recibir su diploma, pensó en el viaje que la había traído a este momento. Había aprendido que a veces no puedes elegir si ser diferente o no. A veces el mundo toma esa decisión por ti, pero puedes elegir cómo usar tus diferencias, si para ayudar o para lastimar, si para levantar a otros o para derribarlos. Cayetano Jiménez también se graduó ese día, después de haber recuperado sus notas suspendidas a través de clases de verano y trabajo voluntario. Cuando se cruzaron después de la ceremonia, se detuvo y le tendió la mano. «Gracias», dijo simplemente, «por mostrarme en quién me estaba convirtiendo y por darme la oportunidad de ser mejor». Penélope le estrechó la mano y sonrió. «Todos cometemos errores, Cayetano. Lo importante es aprender de ellos». Años más tarde, Penélope se convertiría en profesora de artes marciales y mentora juvenil, ayudando a adolescentes con problemas a encontrar formas positivas de lidiar con su ira y frustración. Cayetano se convertiría en terapeuta, dedicando su vida a ayudar a jóvenes en riesgo a evitar los errores que había cometido en el instituto. Pero en ese momento, de pie en la zona del autobús del Instituto Robledal, con sus diplomas en la mano, eran solo dos adolescentes que habían aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que el verdadero poder no se trata de controlar a los demás, sino de protegerlos. Y a veces, a los callados son a los que nunca debes subestimar.